La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Gloria a Dios, gloria al Señor. Continuamos con este estudio, hermano, de la fe y las obras. Ayer iniciamos mirando de qué clase de obras habla Pablo. Pablo habla de las obras de la ley. ¿Cómo se identifican las obras de la ley? Las obras de la ley se identifican de esta manera. Una persona hace algo para alcanzar un favor de Dios. Esas son las obras de la ley. Espero que le haya quedado claro. Siempre las obras de la ley están determinando que el hombre hace algo para lograr algo de Dios, para ganar algo del Señor. Las obras de la ley siempre buscan mover a Dios, presionar a Dios, digámoslo un poquito más fuerte, obligar a Dios a que le dé algo al hombre. Eso es. Y eso es lo que él critica en Isaías 58, que dice que cuenta la historia allí en Isaías 58, que el pueblo de Israel ayunaba y le decía al Señor: ¿qué hubo? ¿No te diste cuenta? ¿Qué pasó que no respondiste a nuestro ayuno? ¿Qué fue que no nos mandaste lo que te pedimos? Y durante mucho tiempo se hizo así, ¿no? Durante mucho tiempo se ayunaba para recibir un favor de Dios. Algunos ayunaban por esposo, por novia, por novio, por casa, por carro, en fin. Y no nos dábamos cuenta que esas son obras de la ley. Mire lo que dice Gálatas, porque hoy con la ayuda del Señor vamos a ver la diferencia con lo que dice Santiago. Gálatas capítulo 3, ya lo leímos, sin embargo vamos a cerciorarnos en 2 versículos. Vamos a mirar 2 versículos, Gálatas capítulo número 3. Solo vamos a leer el versículo 11 y el versículo 12. Dice el versículo 11 de Gálatas capítulo 3, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Vuelva a leer eso, por favor. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Aquí a muchas personas, de hecho, escuchaba yo a alguien que decía que muchos estudiosos se bloqueaban aquí, se confundían porque, ¿cómo así? Entonces uno puede, por creer en Jesucristo, vivir de la manera que quiera, haciendo lo que quiera, viviendo como quiera, tal vez sin apartarse del pecado, porque como no es por obras, sino por fe. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. El versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, la ley ¿sabe qué dice? El que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Ya nosotros ayer hablamos de que la ley de Moisés decía, el que haga esto, por lo que hace, vivirá. Mientras que la fe dice, mas el justo vivirá por fe. Esa es la diferencia entre las obras de Pablo, entre las obras de Santiago. Quiero avanzar. ¿Cuáles son las obras de la ley? Vamos a mirar muy pocos textos de lo que es las obras de la ley. Vamos a ver Isaías. Acompáñenme a Isaías, el capítulo número 1. Capítulo número 1 de Isaías. Vamos a leer 2 pasajes. Capítulo número 1 del libro de Isaías, versículos 10 al 14. Isaías 1:10, léalo conmigo por favor. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová.
Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Oiga lo que está diciendo el Señor. Él mismo mandó a sacrificar unos animales y a ofrecer unos sacrificios en el templo, en el tabernáculo. Pero resulta que hoy está diciendo, no quiero, no me gusta. No me gusta. Sus obras no me gustan. Hombre, pero usted las mandó a hacer. Miremos a ver por qué razón. 12. ¿Quién demanda eso de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Pero por qué será? ¿Por qué el Señor se está expresando así de lo que alguna vez Dios mismo le mandó al pueblo de Israel que hiciera? La respuesta está en el último capítulo. Primer capítulo leímos, ahora vamos al último capítulo de Isaías, capítulo 66. Capítulo 66 de Isaías, solamente 2 versículos, versículo 3 y versículo 4. Léalo conmigo, por favor. Isaías 66, 3 dice: el que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones? No está preguntando, déjeme, lo vuelvo a leer. ¿Y por qué escogieron sus caminos y su alma amó sus abominaciones? No es así. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Entienda una cosa, mi hermano. Dios en todo tiempo siempre ha ideado, ha diseñado la forma para que el ser humano se acerque a Dios. Claro, en cada dispensación lo hizo. Y en la ley, estamos hablando de la época de la ley de Moisés, en la dispensación de la ley, lo que él dijo fue: voy a establecer mi ley. La ley representa a Jesucristo. Jesucristo fue el único que pudo venir a la tierra y cumplir con esa ley. El Señor dijo: yo quiero que cumplan mi ley y que amen esa ley y que hagan las cosas de corazón para mí. Resulta que no fue así. Resulta que como dijimos ayer, la gente empezó a aborrecer todo lo que tenían que hacer, todo lo que tenían que ofrecer, el animalito que tenían que sacrificar. Sobornaban al sacerdote para que les recibiera un animal cojo, ciego, dañado, estropeado. Ese reclamo lo hace Dios en Malaquías y lo leímos ayer. Entonces un día el Señor se cansó de lo que el hombre hacía para acercarse a Dios. Pónganle cuidado. Se cansó de lo que el hombre hacía para acercarse a Dios y ser acepto a Dios. Ahí en esos 2 textos que leímos está diciendo claramente: abomino todo lo que usted hace. Mire, el que sacrifica buey es como el que matara a una persona.
me es desagradable todo lo que ustedes hacen. No me gusta. No me gusta lo que ustedes hacen para acercarse a mí. ¿Sabe por qué? Porque mientras que hacen esas obras de matar un animalito, de quemar incienso, de ofrecer pan sin levadura para la ofrenda mecida, están haciendo lo malo. Allá afuera ustedes están haciendo lo malo, están pecando, están haciendo lo que me desagrada, dice el Señor. Así que Él dice, yo no quiero volver a saber de eso. De sus obras para agradarme no quiero volver a saber. De sus obras para acercarse a mi presencia y ser aceptos delante de mí, yo no quiero saber eso. Y entonces diseñó algo. Ofrenda y sacrificio no quisiste, dice el Señor. He aquí vengo, dice el Señor Jesús. He aquí vengo, como está escrito en el libro de la ley. ¿Para qué? Para establecer un diseño nuevo, un diseño diferente. Ya vamos para allá. Romanos capítulo 9, y este es nuevo. Romanos capítulo 9, aquí continuamos ya. Vamos a leer 4 versículos. Versículo 30, 31, 32 y 33. Romanos 9, 30, léalo conmigo. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. A ver, entendamos esto, por favor. Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué no la alcanzó? Porque ellos iban confiados en lo que hacían, no en lo que eran. No, hermano, mediten esto, por favor. El problema de nosotros como cristianos es que estemos en la situación de los israelitas. Los israelitas confiaban en lo que hacían, no en lo que eran. Bueno, tengo que dar ejemplos, está bien. En el caso que citábamos ayer, en los casos que citábamos ayer, me acuerdo que cité algo. El hombre que ayunaba mucho, el hombre que oraba mucho y se justificaba por lo que ayunaba y por lo que oraba, aunque como padre era terrible, aunque como esposo era pésimo, aunque como ciudadano y vecino era inaguantable. Él se justificaba diciendo, es que yo oro, es que yo ayuno, es que nadie ayuna como yo, es que yo he ayunado, yo he orado, yo soy un hombre de ayuno y de oración. Y no se caía en cuenta que se trabajaba, que se obraba como los israelitas, que iban y llevaban el carnerito, que iban y llevaban la ovejita, que iban y llevaban el corderito, y después de que sacrificaban a Jehová el animalito, se iban a pecar, salían con las prostitutas, buscaban la ramera, robaban al vecino, corrían el lindero, le ponían trampa a aquel que odiaban para matarlo. El Señor dice, ¿obras para qué? Si mientras que vienen a traerme cosas, si mientras que hacen obras, me están desagradando con lo que son, ya no quiero eso. Y aquí sería muy importante que toda la iglesia, no los que estamos aquí solamente, ni los que nos ven a través de la internet, sino todos, absolutamente todos los cristianos pudiéramos entender esto. Antes de lo que hago está lo que soy. No me entendió. Antes de que usted y yo pongamos por delante lo que hago, antes de sacar pecho y decir es que yo hago, está lo que yo soy. Lo que yo hago puede engañarlo a usted, pero lo que yo soy no puede engañar a Dios. ¿Sí entiende lo que le digo? Entonces por eso Pablo está diciendo, no es por obras,
no es porque usted haga bonito, porque usted diga algo bonito, no es porque usted ayune, ore, que hay que ayunar y que hay que orar, no se le olvide, pero no es por eso, no es por eso. El Señor por regalo, porque le plació, porque te miró y te amó y deseó salvarte, así de sencillo. Por eso Él derramó sobre nosotros de su gracia y puso en ti y en mí una medida de fe por la cual somos salvos. Por la cual somos salvos. ¿Somos qué? Somos salvos por fe, no por obras. Pero entendámoslo, por favor, no por esa clase de obras que hacen los hombres para agradar a Dios, para ser aceptos delante del Señor. No, no por esa clase de obras, no. Por esa clase de obras no somos, no por dar una remesa a un pobre mientras que estamos robando a otro, la ley del Robin Hood, ¿no? Robar al rico para dar al pobre. A veces se ve de eso hasta en la iglesia cristiana. No, no es así. No es posible. Las obras que el hombre hace para acercarse o para agradar a Dios no sirven. Mire lo que pasa en esta parte. Bueno, estamos en el 30. 31, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Como que lo que ellos hicieran, no importando lo que eran, los iba a salvar. Entonces uno ofrecía un carnero y otro ofrecía 2. Y el que tenía más plata ofrecía 3 y se sentía más justificado que el que ofreció 1. Y ellos estaban equivocados. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayere en él, y el que creyere en él no será avergonzado. Creer. Pasamos al otro punto, no sin antes leer Romanos capítulo 3, versículo 28, como conclusión a esta clase de obras. Capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Tenga eso en cuenta. ¿Sin las obras de qué? Concluimos que el hombre es justificado. ¿Por qué? Por fe, sin las obras de la ley. Ahí concluimos, sin las obras de la ley. Ahora miremos de qué está hablando Santiago. Volvamos a revisar lo que está hablando Santiago. Santiago capítulo número 2. Otra vez desde el versículo número 14. Santiago capítulo 2, versículo 14. Léalo conmigo, por favor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré. Póngale cuidado a esta palabra que es contundente, determinante. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mire que no está hablando de obras de la ley. Ese versículo 18, vuélvalo a leer. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces no está hablando de las mismas obras. Son dos motivaciones diferentes. Aquí radica toda la diferencia. En esto radica la diferencia. La motivación para las obras en la ley es agradar a Dios con lo que hago, no con lo que soy.
agradar a Dios con lo que hago, agradar a Dios, acercarme a Dios por lo que hago, ganarme de alguna manera que el Señor me escuche por lo que hago, por lo que le ofrezco. Mire, el que cree que un ayuno por ser ayuno, por dejar de comer, lo acerca a Dios, está equivocado. El ayuno que acerca a Dios es el ayuno correcto, el que usted y yo hacemos para ponernos en las manos de Dios sin condiciones, para decirle al Señor, Señor, haga conmigo lo que quiera. A través de este ayuno, Señor, cumpla su propósito en mi vida. Tu palabra dice que a través del ayuno se rompen ligaduras de impiedad, se quitan yugos de opresión, cargas. Y llegamos aún a tener un corazón perdonador para dejar ir a los quebrantados, a los que estaban siendo acusados por nuestro dedo señalador. Entonces, haga conmigo a través de este ayuno lo que quiera. Pero ayunábamos para haber destruido a otro, ayunábamos para que la hermanita se fijara en nosotros, ayunábamos para que Dios nos diera un carro, ayunábamos para que Dios nos diera una casa, para que nos resultara un préstamo, para que el banco dijera que sí al crédito, para que... Si yo le dijera a usted, ¿y por qué en algunos de ellos dio resultado? Eso sería otro estudio, ¿no? Sin embargo, vamos a seguir ubicados en la fe y las obras. Entonces, mire la diferencia aquí. Yo te mostraré mi fe por lo que hago. Te voy a mostrar mi fe por lo que hago. No te voy a mostrar lo que hago para mostrarte algo. No. Yo te voy a mostrar mi fe por las cosas que hago. ¿Cuáles son las obras de la fe? Esa sería una muy buena pregunta. ¿Cuáles son las obras de la fe? Santiago dice una cosa que me lleva a otro texto. Lea el versículo número 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Yo no necesito hacer obras para ser salvo, qué pena. Póngale cuidado a esto. Si usted es salvo, las obras de la fe le brotan solitas. Efesios, capítulo número 2. ¿Cuáles serán las obras de la fe? Bueno, Efesios capítulo 2 nos va a hablar de algo bien importante. Vamos a leer versículo 8, 9 y 10. Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 9. No por obras, para que nadie se gloríe. 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Otra vez. 10. Porque no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe, somos salvos por fe. Pero entonces aquí Pablo habla de las obras de la fe, dice, porque somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué está diciendo? Que nuestra nueva creación, la nueva creación que hay en ti y hay en mí, es un diseño que trae intrínsecos la acción, el accionar hacia las buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es muy importante entender esto. Mientras que las obras de la ley, es lo que un hombre hace para acercarse a Dios, para agradar a Dios, para conseguir algo de Dios, las obras de fe vienen como consecuencia de la nueva naturaleza. Ahora soy salvo, ¿usted también? Ya no tengo que hacer nada para ser salvo, ya soy salvo. No, otra vez, ahora soy salvo. Diga conmigo, ahora soy salvo. Ya recibí la salvación y fue gratis. ¿Sí o no?
Pero resulta que esa nueva naturaleza, que esa fe que usted y yo tenemos en Cristo Jesús, nos lleva a vivir una vida diferente, una vida de buenas obras. No porque a través de esas buenas obras vayamos a conseguir algo o vayamos a presionar a Dios para que haga algo por nosotros, no, sino que es consecuencia natural de la nueva naturaleza, consecuencia natural de lo que creo, consecuencia natural de la fe en Cristo Jesús. ¿Quién entiende eso? No me ha entendido, yo creo. Bueno, le voy a explicar. Si alguien dice que cree en Dios, bueno, si alguien dice que cree en Jesucristo, como usted y yo, pero empezamos a refutar lo que Cristo es y lo que Cristo hace, si empezamos a refutar y a resistir lo que Cristo manda, lo que Cristo dice que debemos hacer, ¿esa fe es genuina? ¿Estamos creyendo en alguien que no obedecemos? Otra vez. Podríamos decir que estamos creyendo en alguien a quien no imitamos, a quien no obedecemos, porque el problema está ahí. El problema es que mucha gente, y doloroso tener que saltar de una vez a la iglesia para decir esto, hay mucha gente que dice que yo creo en el Señor Jesús, pero su operar, su obrar, su actuar no tiene nada que ver con el Señor Jesús. Entonces se le pregunta a la persona, bueno, y si usted es creyente, ¿por qué hace esto? No, porque yo no tengo que, olvídese, yo no me voy a dejar, pero es que el Señor Jesús manda otra cosa. No, le voy a poner un ejemplo bien claro. Cuando yo llegué a la vida cristiana, me encontré con que la mansedumbre y la humildad, oiga, la mansedumbre y la humildad, parte constitutiva del temperamento de nuestro Señor Jesucristo, le era vergonzoso a los cristianos. Un cristiano se avergonzaba de ser manso y humilde, se avergonzaba. Porque un hermano, le voy a contar una escena. Viene una hermanita y le dice a un hermano de los que en ese tiempo se llamaban columnas, ¿no?, de la iglesia, gente importante, para que me entienda, mano derecha del pastor, gente del grupo del pastor, y él estaba en la puerta y ya había empezado el culto, y él estaba con una ujier, habían 4 personas allí y se estaban riendo, el pastor no había llegado, y se estaban riendo y estaban charlando y levantando la voz, como quien dice aquí en la puerta, ahí afuera en la calle, pero frente a la puerta. Y ellos estaban charlando y hablaban y levantaron la voz y se rieron. La hermanita, que todavía conservaba reverencia, que todavía sabía lo que era ser reverente en el lugar donde la iglesia se reúne, le dijo a él, no a todos 4, le dijo a él, hermano, qué mal ejemplo da usted, que debería estar dando buen ejemplo, haciendo recocha afuera del templo del Señor. Y fue a entrar y el hermanito le echó mano del brazo aquí y de mala manera la jaló. Y le dijo, ¿usted qué se está creyendo? Vieja tonta, que me puede venir a regañar a mí. Mire a ver qué le pasa. Entonces los que estaban con él, porque yo estaba llegando, cuando me encontré con eso, y los que estaban con él le dijo, hermano, ya, hermano, venga, ya, y lo trajeron así para un ladito. Hermano, acuérdese que hay que ser manso y humilde. Olvídese, uno tiene que ser manso, pero no menso. ¿Qué significa eso? Que a ese gran hombre de Dios, que tiempo después salió como pastor y fracasó, para él era vergonzoso exponer el temperamento de Cristo. Ese es el temperamento. Cristo reacciona de acuerdo a la mansedumbre y a la humildad. Sed mansos y humildes de corazón, dice el Señor. Sed como yo, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y entonces, yo que estaba recién llegando a la iglesia cristiana, llevaba como 3 semanas, casi un mes, y yo escucho eso y yo digo,
una persona de estas, si se avergüenza de ser como Cristo, entonces, ¿cuál es la fe? ¿En quién está creyendo? Es ficticio, es mentira. Si usted y yo no nos conformamos a lo que dice el Señor Jesús, si usted y yo no nos alineamos a lo que dice el Señor Jesús, si no hacemos lo que el Señor Jesús nos manda hacer, somos mentirosos, somos engañadores. Estamos más equivocados que nada, porque es que mi fe, diga conmigo, mi fe, ¿tú tienes fe? Mi fe tiene que producir unas obras, que es lo que dice Santiago. Y esas obras tienen que ser alineadas con lo que dice el Señor Jesús, con lo que es el Señor Jesús, con lo que manda el Señor Jesús. ¿Quién entiende eso? Claro, hermano. ¿Qué significa esto? Que si nuestro maestro puso la otra mejilla y nunca se enojó, nunca respondió con golpes a los insultos y a los golpes, nosotros deberíamos hacer eso. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Difícil, ¿no? Pero entonces vamos dándonos cuenta si nuestra fe produce obras o no, porque de eso está hablando Santiago. ¿Tienes fe? ¿En quién has creído? ¿Y tu fe en Cristo produce obras? ¿Tu fe en Cristo produce aquello que viene junto con la fe? Porque ahora tienes una nueva naturaleza y ya no operas para ser salvo, pero operas por lo que eres. Las obras de la naturaleza pecaminosa son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistades, pleitos, contiendas, disensiones, brujería, hechicerías, borracheras, pleitos, homicidios. Esas son las obras de la naturaleza adámica, pecaminosa. Pero las obras de la nueva naturaleza son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así que el que tiene fe en Jesucristo debería producir esas obras, las obras de acuerdo al fruto del Espíritu. ¿Qué cosa? Entonces, el que usted y yo seamos creyentes, hijos de Dios, ¿no nos obliga a hacer lo bueno? ¿Qué dice? ¿Sí? Eso. Es que eso es porque la equivocación está en que no, yo hago lo que yo quiera. No, el Señor me justifica y yo no tengo por qué agradar a los hombres y me enojo con el uno, insulto al otro, pero Dios me justifica y la sangre de Cristo me limpió y yo vivo es por fe, no por obras, y olvídese. No, porque durante muchos años esa fue la conducta de muchos creyentes y aún de muchos ministros. Y no es así. Realmente no es así. Dice otra vez el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todas las obras buenas las preparó Dios no para el impío, no para el judío, no para el religioso, que hace esas obras tratando de conseguir algo de Dios, que hace esas obras tratando de ganar algo que no es capaz de ganar ni con su fe, ni con lo que es como persona. Entonces, él hace cositas, él se gana la buena voluntad de uno, dando dádivas. Y se congracia con mucha gente para conseguir algo. La diferencia es que ya, por lo que soy, entonces me es natural obrar en el bien. Las obras de fe son todas para bien. No me escuchó. Las obras que produce la fe, todas son para bien de los demás. Nunca, escúcheme, nunca nadie que diga que cree en el Señor Jesucristo va a caminar en obras que dañen, que afecten, que lastimen, que perjudiquen a otro. No, eso es un cuento, hermano. Eso es un cuento. Que el cristiano que es hijo de Dios, pero está afectando a otro, que está dañando a otra, que se aprovechó de que le pidió dinero a pero no le pagó.
que anda hablando mal de este y entonces ¿sabe qué? Está afectando en la honra al otro porque le dio rabia con él y empezó a hablar porquerías de él, pestes de él, pero que es un hijo de Dios. Eso es mentira. Porque las obras que producen tu fe y mi fe son buenas obras. ¿Ah? Las obras que producen tu fe y mi fe son buenas obras. No son ni pleito ni contienda. Esas son las obras de la naturaleza adámica. Es tan sencillo, pero a veces uno no cae en cuenta. A veces uno no hace la diferencia ni entiende de lo que se está hablando. Las obras como el pleito, la contienda, perdóneme, mire a ver si usted todavía camina en el pleito, en la contienda, si todavía camina en la disensión, si todavía tiene enemigos, o sea, no le habla a alguien, enemistades, si todavía tiene celos amargos, mire a ver. Mire, porque ¿sabe qué? Esas no son obras de fe. No, esas no son obras de fe. Las obras de fe son todas aquellas que Dios preparó para que usted y yo camináramos en ella y son buenas obras. Otra vez, son buenas obras. Califique si son obras de fe, si son buenas obras. Si no son buenas obras, si están perjudicando a alguien, esas obras no son de fe. Otra vez, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Esas estaban preparadas para que usted y yo las hiciéramos. Las buenas obras no son para que las hagan los impíos, para que las hagan los no creyentes, no. Las buenas obras son para que usted y yo las hagamos, para que caminemos en ella. Y no por lograr algo, no por ganar nada, no. Cristo ya lo ganó todo para mí. ¿Para usted también? Sino que ahora me place, ahora fluyo en las buenas obras, porque es parte de mi naturaleza. ¿Tu naturaleza es qué? ¿De qué? ¿De qué estás hecho? De justicia y santidad. ¿Sí o no? ¿De qué estás hecho? De justicia. Oiga, mientras que nosotros hagamos todo lo justo, ¿haremos algo malo? No. ¿Y si hacemos todo lo santo, haremos algo malo? No. Entonces, la naturaleza de justicia y santidad produce obras de fe. Yo creo en el Señor Jesús. Y como tal, hago lo que el Señor Jesús hizo en esta tierra, que son cosas buenas. ¿Que son cosas qué? Mire, Mateo capítulo número 5. Mateo 5:16. Bueno, desde el 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mire que hay una responsabilidad muy grande, que es lo que dice Santiago. Santiago dice que hay una responsabilidad muy grande en que el creyente no haga sino buenas obras. ¿Que haga qué? Déjeme poner en consideración algo. ¿Por qué el creyente se cree con derecho a pagar mal por mal? O aún sin haber sido agredido, agredir a otro. ¿Por qué? Porque no ha entendido que de él se espera, de ella como creyente, como hija de Dios, como hijo de Dios, se espera que todo lo que produzca esa naturaleza que hay en él o en ella sea bueno. ¿Sea qué? Sea bueno. Piensa en eso cuando vaya a cantaletear. Sí. Piensa en eso cuando se va a enojar con su esposa, con su esposo. ¿Qué obra de fe va a ser que una pareja empiece, dizque cristianos, y empiece el uno, que ve que mira, no, y los vecinos escuchando, y por allá tiraron una cazuela y el otro le tiró un bolinillo, y gritos, insultos, y ¿qué es eso? Dice el marido inconverso, dice, no, los cristianos arreglando un problema. Oiga, y no parece, yo no sé, pero lo que sí estoy seguro es que Dios ha puesto en los no creyentes la firme determinación, la convicción de que nosotros los cristianos deberíamos vivir diferente a ellos, ¿sí o no?
Y cuando ven un par de cristianos viviendo de la misma manera que un par de no cristianos, dicen, tan raro, y son cristianos, pero a ellos, ¿quién les leyó la Biblia? ¿Quién les dijo que esos cristianos deberían caminar en buenas obras? ¿Quién? Solo Dios se los reveló para que nos juzguen a nosotros, oiga, con una medida muy alta, y son cristianos, y mire eso, y son cristianos, porque en el ambiente está la convicción de que usted y yo debemos caminar en buenas obras. ¿En qué? Entonces por eso dice Santiago, vaya conmigo a Santiago, todavía no lo hemos analizado. Por eso dice Santiago el capítulo número 2, pone este ejemplo: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Usted no conoce a nadie que como creyente viendo la necesidad de otro le diga, venga, yo oro por usted. Y la persona que necesita, hombre, para un caldito, hombre, para un pan, para algo. Y ese creyente con la capacidad de mandar la mano al bolsillo y de lo mucho que Dios le ha dado, a mí, Señor, de lo mucho que me has dado, de lo mucho que Dios nos ha dado, sacar algo y decirle tenga, o venga, yo le calmo el hambre, o le doy con que esta noche pase en algún lugar donde pueda dormir, donde pueda descansar. No, mire, escúcheme, eso es tenido por Dios como hipocresía. El que tiene para dar y no da, eso es tenido por Dios como hipocresía. ¿Sabe por qué? Porque ellos dicen, no, es que lo principal es darle lo de Dios, entonces venga, yo oro por usted. Eso es lo que está diciendo Santiago. Padre, glorifícate, Señor, provéele grande y poderosamente, Señor, que ellos coman y se sacien y que duerman bien esta noche en el nombre de Jesús, amén. Hasta luego, mijito, vaya, coma, viento raspado, decía mi papá. ¿Qué voy a comer? ¿Viento raspado, aire o qué? Y yo veía esto, hermano, esto es una hipocresía. El tipo teniendo con qué y Dios me le bendiga, vaya, y no tiene, no, vaya, que Dios le va a proveer. Dios le va a proveer, Dios mío. Las obras de fe son las que llevan al creyente a hacerle el bien a los demás. De eso habla este hombre. ¿De qué sirve? Si usted le dice, vaya, Dios me lo bendiga, Dios me lo colme de bendiciones, pero sabiendo que no tiene con qué comer, lo manda con hambre. Entonces dice el versículo 17, así también la fe, si no tiene un resultado, escúcheme, si no tiene una manifestación, si la fe en la iglesia no produce algo que sea de acuerdo al Señor Jesucristo, es una mentira, está muerta. Tengo muchos ejemplos en la mente, le voy a dar uno. Eso es como el que dice, creo en el Señor Jesús y creo a su palabra, y ha leído que en la Biblia dice que no participemos de lo sacrificado a ídolos, pero defiende las celebraciones que acaban de pasar, defiende el arbolito y defiende al divino niño que es un ídolo, y se come la cena de Navidad el 24 por la noche. ¿Esas obras son de acuerdo a su fe? ¿A la fe en un Cristo vivo? ¿En un Cristo que dice guardaos de los ídolos? No, eso no son conforme. Esa fe está muerta. Y si la fe está muerta, ¿le servirá para salvación? ¿Qué es lo que pregunta Santiago? Mire cómo va tomando sentido lo que dice Santiago, porque ayer cuando leímos esto parecía absurdo. Versículo 14, hermanos míos, ¿de qué os aprovechará si alguno dice que tiene fe, pero esa fe no produce algo acorde a lo que cree? No tiene obras. Yo tengo fe, yo creo en mi Señor, pero es un desordenado,
es un engañador, es un mentiroso, engaña a la mujer, le es infiel al esposo, pero dice, yo creo en el Señor Jesús y yo por fe sin obras soy salvo. ¿Podrá ser salvo si tiene una fe que no produce obras de acuerdo a esa fe? No, no puede ser salvo. Eso es lo que está preguntando Santiago. Ahora tiene sentido cuando dice, hermanos míos, ¿de qué os aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahora sí podemos entender. El que no camina en santidad, el que no camina en obediencia, el que no camina en honestidad, en rectitud, el que no es benigno, el que no perdona, pero dice, no, yo creo en el Señor Jesús y mi fe me salva, yo creo en el Señor Jesús, pero no hago nada de lo que el Señor Jesús dice, no perdono. Mire, muchos cristianos han muerto llenos de odio, llenos de aborrecimiento, hermano, se aborrecen, se aborrecen. Un hombre y una mujer, ministros en algún lugar, ella con una amargura impresionante y él con un desprecio tan profundo por ella, pero dan una apariencia a la gente y toman la Biblia y hablan bonito y salen unas prédicas tan sobrecogedoras y hermosas y una lagrimota por allá entre los asistentes y qué lindo. Y entonces felicitan a ese hermano y esa hermana cuando termina la prédica, qué hermoso. Pero ellos no ocultan, escúcheme, ella no oculta que ese viejo de porquería no lo podrá perdonar jamás. Y ella no oculta delante de su familia que a él qué le importa lo que esa vieja bruja diga. Dicen tener fe. El hecho de que ellos pronuncien, yo creo en mi Señor Jesucristo los salvará. Usted y yo tenemos que estar muy convencidos si sí o no. Porque hermano, este es un engaño que a mucho cristiano ha tocado. Y muchos buenos cristianos, digo yo, buenos cristianos delante de los demás. Gente que no pecó, gente que en la iglesia era un gran hombre, una gran mujer, pero que no tenían obras conforme a la fe que profesaban. No, sus obras eran de otra manera. Es ahí donde Santiago dice, usted cree que, voy a decirlo en otras palabras, usted cree que decir que cree en el Señor Jesucristo cuando hace lo que a usted se le pega la regalada gana, ¿lo va a salvar? No, no sueñe. No sueñe porque o nos alineamos con lo que dice el Señor Jesús, o nos ponemos de acuerdo con el Señor Jesús para vivir de acuerdo a lo que Él dice, o nuestra fe está muerta. Porque diciendo que creemos en el Señor Jesús, hacemos lo que nos provoca a nosotros y nos defendemos diciendo, yo creo en el Señor Jesús y la Biblia dice que el que cree en el Señor Jesús es salvo. Los defectos que yo tenga, el Señor me los corregirá allá en el cielo, pero yo creo en el Señor Jesús y eso basta. No basta. Santiago lo dice, no basta. ¿Te salvará tu fe cuando esa fe no está produciendo las obras de un verdadero cristiano, de una verdadera cristiana? No, no puede ser. No nos podrá salvar.